Capítulo 2. El Sur. Colmillo Blanco desembarcó del vapor en San Francisco. Se quedó atónito. Muy dentro de él, por debajo de cualquier proceso de razonamiento o acto de conciencia, había asociado el poder con la divinidad, y nunca le habían parecido los hombres blancos unos dioses tan prodigiosos como ahora, cuando pisaba las aceras resbaladizas de San Francisco. Las cabañas de troncos que había conocido eran reemplazadas por edificios imponentes. Las calles estaban llenas de peligros, carros, carretas, automóviles, caballos enormes tirando de camiones descomunales con esfuerzo y monstruosos tranvías de cable y eléctricos que pasaban bramando y repicando por el medio, lanzando su amenaza insistente a la manera de los linces que había conocido en los bosques del norte. Todo aquello era manifestación de poder. A través de todo, detrás de todo, estaba el hombre, gobernando y controlando, expresándose como un antaño, mediante su dominio sobre la materia. Era colosal, abrumador. Colmillo Blanco estaba sobrecogido. El miedo se apoderó de él. Igual que en su infancia se le había hecho sentir su pequeñez y su insignificancia el día en que salió por primera vez de la naturaleza salvaje a la aldea de Castor Gris, así ahora, en su pleno crecimiento y su orgullo de fuerza, se sentía pequeño e insignificante. Y había tantos dioses, lo mareaba su enjambre. El estruendo de las calles le golpeaba los oídos, lo desconcertaba el tremendo y interminable torrente y movimiento de las cosas. Como nunca antes sintió su dependencia del amo del amor, pegado a cuyos talones caminaba, pasara lo que pasara sin perderlo de vista. Pero Colmillo Blanco no iba a tener más que una visión de pesadilla de la ciudad, una experiencia como un mal sueño, irreal y terrible, pero lo persiguió largo tiempo después en sus sueños. El amo lo metió en un vagón de equipajes, encadenado en un rincón entre montones de baúles y maletas. Allí un dios bajo y fornido reinaba con mucho ruido, lanzando baúles y cajas de un lado a otro, arrastrándolos por la puerta y arrojándolos a las pilas, o lanzándolos fuera, golpeando y estrellando a otros dioses que los esperaban. Y allí, en aquel infierno de equipaje, fue abandonado Colmillo Blanco por el amo, o al menos eso creyó Colmillo Blanco, hasta que olfateó las bolsas de ropa del amo a su lado y procedió a montar guardia sobre ellas. Ya era hora del que viniera, gruñó el dios del vagón, una hora después, cuando Weedon Scott apareció en la puerta. Ese perro suyo no me deja tocar sus cosas. Colmillo Blanco salió del vagón. Estaba asombrado. La ciudad de pesadilla había desaparecido. El vagón no había sido para él más que una habitación de una casa. Y cuando entró en él, la ciudad estaba toda a su alrededor. En el intervalo de ciudad había desaparecido. Su rugido ya no le atornaba los oídos. Ante él había un paisaje sonriente, bañado de sol, perezoso de quietud. Pero tuvo poco tiempo para maravillarse de la transformación. Lo aceptó como aceptaba todos los actos y manifestaciones inexplicables de los dioses. Era su manera de ser. Había un carruaje esperando. Un hombre y una mujer se acercaron al amo. Los brazos de una mujer se extendieron y se cerraron alrededor del cuello del amo. Un acto hostil. Al instante siguiente, Weedon Scott se había soltado del abrazo y se abalanzaba sobre Colmillo Blanco, que se había convertido en un demonio gruñendo y furioso. «Tranquila, madre», decía Scott mientras sujetaba a Colmillo Blanco y lo calmaba. «Ha creído que ibas a hacerme daño y no lo ha consentido. Tranquila, ya aprenderá. Y mientras tanto se me permitirá querer a mi hijo cuando su perro no esté delante», se rió Elia, aunque estaba pálida y débil de susto.
Miró a Colmillo Blanco, que gruñía, se erizaba y la miraba con malevolencia. «Tendrá que aprender, y lo hará, sin demora», dijo Scott. Le habló con suavidad a Colmillo Blanco hasta que lo calmó. Después su voz se volvió firme. «Abajo, señor, al suelo». Esta era una de las cosas que el amo le había enseñado, y Colmillo Blanco obedeció, aunque se tumbó de mala gana y con osquedad. «Ahora, madre». Scott abrió los brazos hacia ella, pero mantuvo los ojos en Colmillo Blanco. «Abajo», advirtió, «abajo». Colmillo Blanco, erizándose en silencio, medio incorporándose, volvió a echarse y observó cómo se repetía el acto hostil, pero ningún daño vino de él, ni del abrazo del dios hombre desconocido que siguió. Después las bolsas de ropa fueron metidas en el carruaje, los dioses desconocidos y el amo del amor subieron, y Colmillo Blanco los siguió, corriendo vigilante detrás, irritándose de cuando en cuando contra los caballos al trote, y advirtiéndoles de que él estaba allí para velar porque no le ocurriera nada malo al dios que arrastraban tan velozmente por carretera. Al cabo de 15 minutos el carruaje entró por un portón de piedra y avanzó entre una doble fila de nogales cuyos arcos se entrelazaban. A ambos lados se extendían céspedes, su amplia superficie salpicada allí y allá por grandes robles de ramas robustas. A poca distancia, en contraste con el verde tierno de la hierba cuidada, campos de heno quemados por el sol mostraban tonos canela y dorados, y más allá se veían las colinas leonadas y los pastos de altura. Desde la cabecera del césped, en la primera ondulación suave desde el nivel del valle, miraba la casa de profundos porches y muchas ventanas. Poca oportunidad tuvo Colmillo Blanco de ver todo esto. Apenas había entrado el carruaje en la finca cuando lo atacó un perro pastor de ojos vivos, hocico afilado, justamente indignado y furioso. Se interpuso entre él y el amo, cortándole el paso. Colmillo Blanco no gruñó advertencia alguna, pero el pelo se le erizó mientras ejecutaba su acometida silenciosa y mortal. Esa acometida nunca se completó. Se detuvo con una torpeza abrupta, con las patas delanteras rígidas frenando su impulso, casi sentándose sobre los cuartos traseros. Tan deseoso estaba de evitar el contacto con el perro al que estaba a punto de atacar. Era una hembra, y la ley de su especie levantaba una barrera entre ellos. Atacarla habría requerido nada menos que una violación de su instinto. Pero con la perra pastora era diferente. Siendo hembra, no poseía tal instinto. Por otro lado, siendo perra pastora, su miedo instintivo a la naturaleza salvaje, y en especial al lobo, era excepcionalmente agudo. Para ella, Colmillo Blanco era un lobo. El merodeador hereditario que se había alimentado de sus rebaños desde que las ovejas fueron pastoreadas y custodiadas por primera vez por algún lejano antepasado suyo. Y así, cuando él abandonó su acometida y se frenó para evitar el contacto, ella se le lanzó encima. Gruñó involuntariamente al sentir los dientes de ella en su hombro, pero más allá de eso no hizo ademán de hacerle daño. Retrocedió con las patas rígidas de cohibimiento e intentó rodearla. Esquivó a un lado y a otro, giró y dio vueltas, pero fue inútil. Ella siempre permanecía entre él y el camino por donde quería ir. «Aquí, Collie», llamó el hombre desconocido del carruaje. Weedon Scott se rió. «No importa, padre. Es buena disciplina. Colmillo Blanco tiene que aprender muchas cosas, y más vale que empiece ya. Se adaptará». El carruaje siguió adelante y Collie seguía bloqueando el paso a Colmillo Blanco. Intentó dejarla atrás, saliéndose del camino y cruzando el césped en un círculo, pero ella corría por el círculo interior, más pequeño, y siempre estaba ahí, enfrentándolo con sus dos hileras de dientes relucientes. Volvió a dar el rodeo,
Cruzó el camino hasta el otro césped y de nuevo le cortó el paso. El carruaje se llevaba al amo. Colmillo Blanco lo vislumbraba desapareciendo entre los árboles. La situación era desesperada. Intentó otro círculo. Ella lo siguió, corriendo velozmente. Y entonces de pronto se volvió contra ella. Era su viejo truco de combate. Hombro contra hombro, la embistió de lleno. No solo la derribó, tan deprisa venía corriendo ella que rodó, ya de espaldas, ya de costado, mientras luchaba por detenerse, arañando la grava con las patas y chillando agudamente su orgullo herido y su indignación. Colmillo Blanco no esperó. El camino estaba libre y eso era todo lo que había ocurrido. Ella salió tras él sin cesar sus gritos. Ahora era campo abierto y en materia de correr de verdad, Colmillo Blanco podía darle lecciones. Ella corría frenéticamente, histéricamente, esforzándose al máximo, anunciando el esfuerzo que hacía con cada salto, y todo el tiempo Colmillo Blanco se deslizaba suavemente lejos de ella, en silencio, sin esfuerzo, resbalando como un fantasma sobre el suelo. Al doblar la casa hacia la cochera, dio con el carruaje. Se había detenido y el amo estaba bajando. En ese momento, aún corriendo a toda velocidad, Colmillo Blanco advirtió de pronto un ataque lateral. Era un galgo que se abalanzaba sobre él. Colmillo Blanco intentó hacerle frente, pero iba demasiado deprisa y el galgo estaba demasiado cerca. Le golpeó en el costado, y tal era su impulso hacia adelante y lo inesperado del encuentro que Colmillo Blanco fue lanzado al suelo y rodó por completo. Salió del enredo hecho un espectáculo de malignidad, orejas aplastadas, labios retorcidos, nariz arrugada, los dientes castañeando cuando los colmillos por poco alcanzan la garganta blanda del galgo. El amo venía corriendo, pero estaba demasiado lejos, y fue Collie la que salvó la vida del galgo. Antes de que Colmillo Blanco pudiera lanzarse y asestar el golpe fatal, y justo en el momento en que estaba a punto de lanzarse, llegó Collie. Había sido superada en maniobras y dejada atrás, por no hablar de que la habían hecho rodar sin ceremonias por la grava, y su llegada fue como la de un tornado, hecha de dignidad ofendida, ira justificada y odio instintivo hacia aquel merodeador de la naturaleza salvaje. Golpeó a Colmillo Blanco perpendicularmente en mitad de su salto y una vez más fue derribado y rodó por el suelo. Al instante siguiente llegó el amo y con una mano sujetó al Colmillo Blanco, mientras el padre apartaba a los perros. «Oye, qué minuto recibimiento para un pobre lobo solitario del Ártico», dijo el amo mientras Colmillo Blanco se calmaba bajo su mano acariciadora. En toda su vida solo se le ha visto perder el equilibrio una vez, y aquí lo han tumbado 2 veces en 30 segundos. El carruaje se había marchado y otros dioses desconocidos habían aparecido saliendo de la casa. Algunos se mantenían respetuosamente a distancia, pero 2 de ellos, mujeres, perpetraron el acto hostil de abrazar al amo por el cuello. Colmillo Blanco, sin embargo, empezaba a tolerar este acto. No parecía venir ningún daño de él, y los sonidos que hacían los dioses no eran ciertamente amenazadores. Aquellos dioses también le hicieron gestos amistosos a Colmillo Blanco, pero él los rechazó con un gruñido, y el amo hizo lo propio con la palabra. En esos momentos Colmillo Blanco se apretaba contra las piernas del amo y recibía palmaditas tranquilizadoras en la cabeza. El galgo, bajo la orden «Dick, al suelo, señor», había subido los escalones y se había tumbado a un lado del porche, gruñendo aún y vigilando hosco al intruso. A Collie se la había llevado una de las diosas que la rodeaba con los brazos y la acariciaba y mimaba, pero Collie estaba muy desconcertada y inquieta, gimoteando y nerviosa, indignada por la presencia tolerada de aquel lobo y convencida de que los dioses cometían un error. Todos los dioses empezaron a subir los escalones
los escalones para entrar en la casa. Colmillo Blanco siguió pegado a los talones del amo. Dick en el porche gruñó, y Colmillo Blanco en los escalones se erizó y le devolvió el gruñido. «Mete a Collie dentro y déjalos a los dos que se peleen», sugirió el padre de Scott. «Después serán amigos». Entonces Colmillo Blanco, para demostrar su amistad, tendría que ser el principal doliente en el funeral, se rió el amo. El padre miró con la incredulidad, primero a Colmillo Blanco, después a Dick y finalmente a su hijo. «¿Quieres decir?» Whedon asintió con la cabeza. «Exactamente eso. Tendrías un Dick muerto en 1 minuto, 2 minutos como mucho». Se volvió hacia Colmillo Blanco. «Ven, lobo, tú eres el que tiene que entrar». Colmillo Blanco subió los escalones con las patas rígidas y cruzó el porche con la cola tiesa y erguida. Sin quitar los ojos de Dick para prevenirse de un ataque por el flanco y al mismo tiempo preparado para cualquier manifestación feroz de lo desconocido que pudiera abalanzarse sobre él desde el interior de la casa. Pero ninguna cosa temible se le abalanzó, y una vez dentro, exploró cuidadosamente, mirándolo todo sin encontrar peligro. Después se tumbó con un gruñido satisfecho a los pies del amo, observando todo lo que ocurría, siempre listo para ponerse de pie de un salto y luchar por su vida contra los terrores que presentía debían acechar bajo el techo trampa de la morada.